El día de hoy tenemos dos catalizadores alcistas para el mercado de las criptomonedas. En primer lugar, Powell menciona que el QT, que es un periodo de contracción económica, puede terminar en las próximas semanas, lo que podría dar el origen al QE. Y recordemos que el QE es lo contrario, un periodo de expansión económica, en donde hay una mayor emisión del dinero que fluye hacia los mercados, y gran parte de ese dinero termina en las acciones y en las criptomonedas, haciendo que se aumenten en gran medida las posibilidades de ver subidas en estos activos. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos incauta más de 120,000 bitcoins por fraude económico. Y este dinero podría almacenarse como parte de la reserva estratégica de bitcoin por parte de Estados Unidos, lo que eliminaría muchísima presión vendedora y sería alcista. Y según la gráfica del oro, puede que estemos cerca de las fechas en donde Bitcoin suele acompañar al oro en su movimiento impulsivo. Todos estos temas los veremos en este video haciendo un análisis técnico y fundamental. En primer lugar, analizando lo que ha pasado con el precio de Bitcoin en las últimas horas, vemos como después de la liquidación masiva el día del 10 de octubre, Bitcoin experimentó una recuperación y el día de ayer volvió a caer hacia esta zona de soporte en los $109,000. Y desde ese momento tuvo una recuperación, pero sigue lateralizando en estos niveles. Poniendo el gráfico de Bitcoin de una temporalidad diaria, creo que este escenario podría pasar. Puede que Bitcoin genere un periodo de aburrimiento aproximadamente durante 15 días, siempre y cuando respete este nivel de soporte en la zona de los $109,000, que de momento hay gran presión compradora. Posterior a esa posible lateralización, podríamos ver un movimiento impulsivo durante el mes de noviembre que lleve a Bitcoin hacia los niveles en torno a los $140,000 aproximadamente. Ahora, este escenario se invalidaría si pasamos mucho tiempo por debajo de esta zona de los $108,000. Claro que podemos ir a rellenar esta mecha un poco, tal vez no del todo volviendo a caer hacia la zona de los $103,000, pero tal vez ver caídas fuertes y rápidas en la zona de los $106,000 aproximadamente. Y me gustaría, en caso de que pase eso, ver recuperación rápida y que Bitcoin mantenga sobre estos niveles en los $109,000. Hemos hablado de que para que la situación en Bitcoin esté completamente bajista tendrían que ocurrir por lo menos dos cierres de velas semanales por debajo de esta EMA de 50 periodos que actualmente se encuentra en la zona de los $100,000, porque lo que de momento por análisis técnico seguimos en una clara tendencia alcista. Ahora, en videos anteriores hemos analizado cómo no necesariamente Bitcoin tiene que romper sus máximos históricos para ver fuertes subidas en las altcoins. En la etapa de ciclo que nos encontramos, ver subidas de Bitcoin hacia de nuevo la zona de los $125,000 o incluso que la rompa levemente por un 6 o un 10% podría dar el impulso mayor hacia las altcoins en este ciclo. Ahora en este video vamos a analizar y sobreponer la gráfica del oro sobre la gráfica de Bitcoin y vamos a ver qué ha pasado después de ver fuertes movimientos impulsivos por parte del oro, como ha venido ocurriendo desde el 20 de agosto con un movimiento del oro que pasó de los $3,300 por onza hasta los $4,200 por onza, subiendo más de un 25% en aproximadamente un mes. Estamos hablando que esta subida del oro del 25% se traduciría en más del doble de la capitalización del mercado de Bitcoin. Ahora podemos comparar cuántos días después tiende Bitcoin a seguir el movimiento del oro. Por ejemplo, en el caso del 3 de octubre del 2022 vimos como el oro marcó sus mínimos esta fecha y Bitcoin marcó sus mínimos después de ese impulso alcista 100 días después. En este caso, el 11 de noviembre del 2024 el oro marcó sus mínimos aquí. ¿Y cuántos días después Bitcoin marcó sus mínimos? Aproximadamente 140 días después. Por lo que en caso en el que estemos en una situación similar y Bitcoin quiera proyectar y seguir este movimiento tan parabólico del oro, podríamos estar hablando que si se encuentra entre 100 y 120 días después y este movimiento ocurre según lo que ha pasado anteriormente, podríamos estar hablando de que desde este punto aquí, el 11 de agosto, hasta 100 días después, podríamos ubicarnos en fechas en torno al 1 de diciembre. Y esto se alinea bastante con el periodo de fechas proyectadas en el que creo que va a ocurrir ese impulso alcista o el último impulso alcista para el precio de Bitcoin antes de un mercado bajista. Por lo que puede que el ciclo se extienda un poco más, pero sí espero ver esa subida para antes del 2026. En cuanto a Ethereum, vemos cómo sigue en este canal. Después de la liquidación masiva llegó a la zona de los $3,400. Hace 2 días se recuperó en gran medida y actualmente está experimentando una caída hacia la zona de los $4,000. Tal vez compras en esta zona de soporte en los $3,800 sean buena opción.
Y mi tesis para el precio de Ethereum es algo similar, tal vez puede seguir lateralizando en estos niveles de aquí, pero en algún momento espero ver esa subida al alza que nos lleve en torno a la zona de los $5.700, incluso a la zona de los $7.000. Como máximo para este ciclo, en el caso de Ethereum puede llegar a la zona, en mi opinión, de la zona de los $9.000, que sería la línea de tendencia que viene respetando desde inicios de ciclo. En cuanto a la gráfica de Solana, ocurrió justo lo que proyectamos en el video anterior, ver un rebote hacia esta línea de tendencia que venía respetando como soporte desde abril, pero ahora que actúa como resistencia, por lo que justo se juntó la EMA de 50 periodos con esta resistencia de aquí, por lo que es un caso similar, podríamos seguir lateralizando estos niveles hasta que decida romper esta línea de tendencia en torno a la zona de los $230 por unidad, para ver finalmente ese impulso que espero en el sector de las criptomonedas en general de en torno, en el caso de Solana, un 62%, llegando a la zona de los $350 por unidad aproximadamente. Ahora, otras criptomonedas como Tao ha experimentado grandes subidas después de la liquidación masiva. Incluso están cerca de niveles superiores a los vistos antes de la manipulación. Por lo que en caso de querer invertir en criptomonedas fuera del top 10 hay que buscar este tipo de monedas como Tao, que es una moneda enfocada en la inteligencia artificial y que desde la liquidación ha tenido una subida actual en torno a un 197%. Ahora, en cuanto a la dominancia de Bitcoin, mi tesis sigue siendo la misma de los videos anteriores. Espero ver caídas por lo menos hacia la zona del 50% que dé origen a grandes subidas en las altcoins. Proyectamos como podríamos ver un rebote hacia esta línea de tendencia aquí. Finalmente lo rompimos con esa liquidación, pero el escenario sigue igual. Muchas personas mencionan que podemos llegar hacia la zona, según esta línea de tendencia que viene marcando en el ciclo del 2017 y el ciclo del 2021 aproximadamente, llegar a niveles en torno a un 44% de dominancia, pero esas zonas las veo bastante poco probables de llegar. Tal vez una dominancia, como mencioné, del 50% sí sería algo más factible, y en caso de llegar a estos niveles realizaré la mayor parte de las ventas. En cuanto a la dominancia de USDT, hemos mencionado como en videos anteriores puede que esté formando un patrón de acumulación de Wyckoff, y en caso de ver caídas en la dominancia de USDT hacia estos niveles en torno al 3,5% se darían excelentes puntos de venta. Recordemos que mientras más caiga la dominancia de USDT, más dinero está fluyendo hacia el mercado de las criptomonedas. Claro, después de llegar a estos niveles, espero que la dominancia de USDT suba, marcando el origen del próximo mercado bajista en caso de que ocurra. En cuanto al total, podemos ver que si Bitcoin respeta la línea de tendencia que formó el ciclo del 2017 y en el ciclo del 2021, nos llevaría hacia niveles aproximados en torno a los $8 trillones para el mercado total de las criptomonedas, lo que desde este punto significaría una subida en torno a un 100%. Muchas personas piensan que esto es un objetivo conservador, muchas personas dicen que es imposible que lleguemos a estos niveles, pero mi principal escenario sigue siendo vender en caso de que lleguemos a estos niveles en torno a la zona de los 5 y los 6 trillones de dólares. En este punto, si llegamos a estos niveles, probablemente se va a mencionar que las criptomonedas van a cambiar el mundo y todo el mundo va a querer invertir una parte de su dinero en estas, similar al periodo de FOMO que ocurrió en los máximos del 2021, y después de eso es probable que venga una corrección de en torno a un 70 o un 75% en el que se mencione que las criptomonedas son una estafa y ocurra similar a lo que pasó en el 2022, los mejores puntos de compra de cara al próximo mercado alcista. Por lo que no hay que dejarse engañar por las manipulaciones en el corto plazo, en especial por esta liquidación masiva que ocurrió aquí, llegando a testear la EMA de 50 periodos, y mi principal escenario sigue siendo que para los próximos meses, tal vez 2, 3 o como máximo 4 meses, ver esa subida. Analizando el mercado de las criptomonedas en general, vemos como en las últimas 24 horas ha sido realmente lateral el movimiento que ha hecho. Analizando el índice de miedo y codicia, estamos nuevamente en nivel de miedo, marcando niveles por debajo de 40 en niveles de 37, y hemos hablado como si Bitcoin continúa con esta lateralización aproximadamente 1, 2 o 3 semanas, podríamos estar saltando entre los niveles de neutral y miedo antes de ver un impulso que nos lleve a codicia o extrema codicia en los que sí se marquen los máximos de ciclo. Llegamos a la zona de los $125.000 y nos encontramos en un sentimiento neutral, por lo que históricamente nunca se han marcado los máximos de ciclo para el precio de Bitcoin en este sentimiento, por lo que sí esperaría ver esa subida por lo menos hacia niveles de codicia. En cuanto a otro catalizador positivo son las tasas de interés. Para el 29 de octubre, que realmente no queda tanto, es a finales del mes, se proyecta con un 96% de probabilidades una bajada de 25 puntos básicos en los tipos de interés, y para el 10 de diciembre se proyecta otra bajada en los tipos de interés.
Este patrón sigue hacia aproximadamente mediados del 2026, donde se proyecta una bajada de tipos de interés por cada reunión del FOM. Esto puede que el mercado lo descuente antes de una forma positiva y ver cómo para fechas en torno a diciembre se ven grandes subidas para el mercado. Aparte de esto, Powell menciona cómo QT podría finalizar en los próximos meses. QT es un periodo de contracción cuantitativa en donde se le saca dinero a la economía. Y puede que al finalizar QT se dé un periodo de Q, que es un periodo más bien de expansión en la economía, en la que se inyecta dinero a los mercados y parte de ese dinero fluye hacia los activos de riesgo como las acciones o las criptomonedas, por lo que este factor es positivo. Ahora, hay que tener en cuenta también la temporalidad, y en el caso de que esto se prolongue más y ocurra a mediados del 2026, se desalinearía con la proyección que tenemos y el patrón que ha marcado los ciclos de Bitcoin históricamente. En cuanto a la inflación, sigue por debajo del nivel del 2,5%, lo que es positivo para que la Fed siga bajando los tipos de interés, ya que ejerce una presión, por lo que incluso ver caídas en la inflación aproximadamente hacia niveles del 2% sería algo positivo. El día de ayer se observó cómo el gobierno de Estados Unidos movió 667 bitcoins de una billetera a otra y esto generó pánico durante algunos minutos. Pero por otro lado también, el día de ayer el gobierno de Estados Unidos en una incautación decomisó más de 120.000 unidades de Ethereum, que vendrían a ser aproximadamente más de 14.000 millones de dólares. Y es posible que parte de esas unidades de Bitcoin se incluyan en la reserva estratégica de Bitcoin de Estados Unidos, lo que reduciría muchísimo la presión de venta como mencionamos anteriormente y sería un catalizador alcista. Ahora, en cuanto a los ciclos de Bitcoin, hemos mencionado que nos encontramos en esas etapas de aproximadamente octubre, noviembre y diciembre en las que Bitcoin suele ver sus máximos en el año posterior al año del halving, por lo que puede que estemos cerca de ver ese impulso final que nos lleve ahí sí a niveles de avaricia en este índice. En cuanto a los rendimientos mensuales de Bitcoin, de momento octubre está siendo un mes negativo. Recordemos que octubre y noviembre suelen ser los mejores meses con los mejores rendimientos promedio. Y muchas personas esperaban que octubre fuera un mes completamente alcista. De momento quedan 15 días para que finalice octubre y todavía quedan otros 30 días para ver los rendimientos que pueda tener Bitcoin en noviembre. Analizando otros datos como las búsquedas del término Bitcoin en Google, vemos cómo no estamos en niveles cercanos al 2021, en niveles de 100 sobre 100, por lo que podríamos ver cómo no está ese interés. El interés más alto que vimos fue en noviembre del 2024 cuando llegamos a un nivel de 66 sobre 100 y actualmente nos encontramos en un nivel de 34 sobre 100. De ver un impulso en esa gráfica hasta por lo menos niveles cercanos al 60 sobre 100 nos podría indicar que está llegando nuevo inversor al mercado y que el mercado se está sobrecalentando un poco más. Otra gráfica que podríamos convalidar con esta es esta que muestra el top de descargas de aplicaciones como Coinbase y Robinhood que están relacionadas con el sector cripto y han pasado el top 300 aproximadamente hacia el top 150. Cuando estas dos gráficas lleguen en torno a niveles del top 10, top 20, top 15, significa que sí está entrando nuevo inversor al mercado, que suele ser la salida de liquidez del inversor que estaba posicionado desde antes. Por lo que hay que estar atento a esta gráfica junto con esta. En cuanto a la acumulación institucional de Ethereum por parte de empresas, vemos cómo ha sido masiva. En abril del 2000 de este año tenían 500.000 unidades de Ethereum y actualmente cuentan con casi 6 millones de unidades de Ethereum, creciendo a un ritmo aproximado en los últimos meses de entre 500.000 y 1 millón de unidades por mes. Y normalmente las instituciones y las empresas no suelen perder dinero en el mediano plazo, por lo que esta compra institucional puede disparar el precio de Ethereum por lo menos superando la zona de los $6.500. Y en caso de que Ethereum llegue a esos puntos, sí hay que estar atento a los movimientos que pueden hacer estas empresas. En cuanto al Alt Season Index, muchas personas usan esa gráfica en una temporalidad diaria y claramente venimos de niveles de sobrecalentamiento, pero estos niveles sobre el 75 se suelen visitar de forma más seguida. A mí me gustaría verlo más en una temporalidad anual y según esto nos marca más bien zona de compra. En el ciclo del 2021 superamos estos niveles del 75 3 veces y en el ciclo del 2017 llegamos a visitar un nivel de 100 como máximo. En este ciclo no hemos tenido ese impulso, hemos llegado como máximo en noviembre a niveles del 55, por lo que sí esperaría desde esos puntos volver a visitar, tal vez no superar los niveles del 75, pero sí estar cercanos a este punto en los que se den puntos de venta para las altcoins.
En cuanto al mapa de liquidaciones de Bitcoin, vemos como si Bitcoin cae hacia la zona de los $107,000 se liquidarían 2.4 billones de dólares, y si sube hacia la zona de los $125,000 se liquidarían 9 billones de dólares aproximadamente, por lo que podremos recoger esta liquidez en el corto plazo volviendo hacia esa zona de soporte en los $108,000, pero gran parte de la liquidez se encuentra por encima de este precio. Y se ve más claro en el mapa de liquidez. Todavía hay liquidez pendiente en la zona de los $108,000, justo por debajo de este nivel de soporte, por lo que en el corto plazo puede que Bitcoin llegue a estos niveles, pero la mayor parte de liquidez se encuentra sobre la zona de los $117,000 y aún más sobre la zona de los $126,000. Por lo que no podemos descartar que en las próximas 2 o 3 semanas Bitcoin tenga un movimiento impulsivo recogiendo esta liquidez en esta zona de los $127,000. Y si usted quiere conocer por qué es que las tasas de interés afectan tanto al mercado de las criptomonedas, puede ir a este video de acá donde explico claramente las claves para entenderlo. Y si el video le gustó o le pareció interesante, me ayudaría muchísimo dejando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.